Jorge Luis Borges estuvo pocas veces en la provincia. La visita de 1981 se gestó por el atrevimiento de un par de jóvenes sanjuaninos, Juan José Russo y Antonio de Tomaso. El escritor, reconocido internacionalmente, estuvo en el Teatro Sarmiento y compartió un momento inolvidable. Luego volvió, 3 años más tarde, para participar de un congreso de literatura. Pero aquella vez, producto de ese atrevimiento, fue irrepetible y está con nosotros uno de los atrevidos. Antonio de Tomaso. Hola, Antonio. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Y sí. Fue eso, ¿no? Sí, éramos unos jóvenes muy locos. ¿Cuántos años tenían? Y 24 años. ¿Y por qué estabas con Porque Juan José? leíamos con Juan José Russo. ¿Qué eran estudiantes? Éramos estudiantes, fuimos compañeros en la secundaria, después en la universidad, si bien él estudió sociología y yo estudié trabajo social, fuimos muy amigos y nos criamos juntos prácticamente, leyendo mucho a Borges y usando las poesías de Borges, algunas partes de la poesía de Borges, para conquistar a algunas chicas. Claro. Era la parte, digamos, romántica nuestra. Claro. Algo de artista en el tema, pero Claro. bueno, había plata no teníamos, lo único que nos quedaba eran las poesías de Borges para conquistar a alguna chica. Y como sabíamos muchas poesías de Borges, ya nos fuimos adentrando mucho en su historia, Claro. con su mamá, Leonor Acevedo, que dónde vivía, y que ya sabíamos todo de Borges, éramos lectores, más Russo que yo, fíjate vos. Yo leía, pero Russo era infernal, se sabía prácticamente todas las poesías, los cuentos te los podía relatar, y bueno, y así nos fuimos compenetrando mucho. Y tendríamos 24 años, año 81, sí, y por septiembre del 81 anduvimos por Buenos Aires viendo obras de teatro, porque nos gustaba mucho el teatro. ¿Habían viajado eso? Habíamos viajado a ver obras de teatro, y nos encontrábamos caminando por la calle Maipú, viendo vidrieras, pasamos por Radio Nacional, seguimos caminando, Maipú, al 500 y algo está Radio Nacional, seguimos caminando, llegamos hasta el final y en el 9:44 se para Russo y dice, acá en este edificio vive Borges. ¿Cómo? Yo no me recordaba eso. Claro. Sí, en el 6º B vive Borges acá en el 9:44. Para, ¿cómo sabía Russo que vivía en el 6º, en el 9º, cómo es? Por el 6º B. 6º B. 6º B del 944 o 994, uno de los dos números era, pero 944 Antonio, lo dejemos ahí. No había Google, no había Facebook. Pero sí leíamos en los diarios. ¿Y habían publicado en el diario? No, pero a lo mejor salía Borges de su casa y decía 944, arriba la foto, y bueno, ¿dónde era? Pero en conclusión lo sabíamos, te lo juro que no sé cómo, pero sabíamos que en el 6º B de ese edificio vivía Borges. Entonces, bueno, mirá, ahí vive Borges. Mirá, ahí vive Borges, dice, ¿viste? Y entonces Russo dice, ¿y si le hablamos y si le tocamos el timbre? Pero mirá, le digo, no nos van a dar piola, aquí no. Claro. Lo toquemos, ¡tac! Y aprieta el 6º B. Y contesta una señora que dice algo así, fíjate vos. Mire, somos de San Juan. Le digo, ahí le contesto yo, somos de San Juan y queremos saludarlo al maestro Borges. Vos no entendiste lo que te contestó. Yo lo entendí lo que dijo. Claro. Y Russo dice, nos ha dicho que esperemos, que ya nos va a abrir. Le digo, ¿vos creés que nos ha dicho eso? Sí, dice, nos ha dicho eso, que esperemos que ya nos va a abrir. Pasaron como 10, 15 minutos y no hubo ninguna noticia. Claro. Le digo, mira, me parece que no ha dicho eso. Pero ustedes se quedaron. Sí, nos quedamos ahí esperando que nos abriera porque yo le creí que había dicho eso. ¿Sí? Entonces, nos quedamos esperando 10, 15 minutos y le digo, mirá, me parece que no ha dicho eso. A ver qué ha dicho y vuelve a apretar. ¿Sí? Mire, somos de San Juan, queremos saludarlo al maestro Borges. Y ahí sí dijo la señora, bueno, ya bajo y les abro la puerta. ¿Habrá pensado que era un chiste la señora? ¿La primera vez? No, acordate que en la década del 80 las cosas eran todavía más tranquilas. Claro. Borges podía salir a caminar a la calle y tomar un café
en cualquier esquina por ahí, ya sea en La Biela, en el Tortoni, en Palermo, podía salir. Bueno, y bajó una señora y nos dijo, vengan, y subió con nosotros, era la señora que hacía la limpieza, algo así, el mantenimiento de la casa. Subió, nos llevó al ascensor y subimos hasta el 6º B. Nos abrió una puerta y nos hizo sentar en un sofá. No estaba Borges, había un señor brasileño que le tenía que hacer unas preguntas o sacar unas fotos o algo así. Épocas que no habían cámaras de fotos. Tener una cámara de fotos era muy caro. No existía el celular para ir nomás sacarnos fotos o selfies adelante de Borges. Claro, que andaba con una cámara era porque era un profesional de la fotografía. Había que sacarle a crédito en 24 cuotas a una cámara de fotos. Entonces, bueno, llegó Borges, nos saludó nada más, habló con este hombre brasilero, le sacó 2 o 3 fotos y se retiró el brasilero y ahí se quedó conversando con nosotros. 15 minutos, lo más, 10, 15 minutos. Pero Russo lo interrogaba, que bueno, usted en el Golem, en ficciones, en el Alep, sí, en el Alep, tal cosa. Digamos, el diálogo más intelectual era el de Russo y el mío era como el más pragmático, operativo. Cuando estábamos ya culminando la charla, le digo, sería interesante, maestro, que venga a San Juan a dar una charla, una conferencia. Y ahí contesta algo así. La última vez que yo fui a San Juan fue por la década del 50. Yo todavía veía cuando fui a San Juan. Claro. Porque Borges después del 53, por ahí queda ciego. Yo todavía veía cuando fui a San Juan y dice, qué lindo sería ir a San Juan. Bueno, le digo, ¿quiere que le organicemos nosotros una visita suya allá y da una charla? Me encantaría, dice, me encantaría. Y surge de él, no, yo le digo, mire, sería bueno que nos dé el número de teléfono, el fijo, obviamente, el único teléfono que había. Claro. Y ahí la llama a la señora y la señora nos escribe en un papelito el número de teléfono del departamento donde estaba. Pues lo saludamos y nos retiramos. Eso fue todo lo que sucedió ahí en la calle Maipú 944. Stop. Sí. Ustedes estaban ahí en la sala, en ese ambiente, con este otro señor que estaba ahí esperándolo. Nomás, sí. ¿Ustedes qué fue lo primero que vieron? ¿Lo vieron a Borges ingresar a esa...? Lo trajo la señora. ¿Lo traía ella? Lo trajo la señora, lo sentó en unos sofás que habían de aquel lado y el brasilero le hizo las preguntas, le sacó una foto y ustedes ahí retiró. De testigos de todo eso. Nosotros mirando eso. Claro, mudos. Cuando se retiró el brasilero, la señora le dijo, y acá están 2 chicos de San Juan. Dos señores de San Juan. Y algo así. Se acercó. Entonces nosotros nos paramos a saludarlo a él. Maestro, somos de San Juan, lo queríamos conocer. ¿Y él qué le dijo? Que no, todo con mucha alegría, qué lindo, San Juan, es una ciudad muy linda, yo hace mucho que no voy, he ido la vez que fui, veía. Pero, a ver, perdóname, Antonio, el tipo tenía 2 pibes jóvenes sí, que él no veía, que él no sabía quiénes eran, que venían a título de nada. De nada, a saludarlo le dijimos nosotros nada más. Venimos a saludarlo. Y él de buenísimo humor. Sí, totalmente. Y yo creo que estaba muy acostumbrado a recibir visitas. Mirá vos. Porque por algo ese salón tenía muchos sofás grandes, estos sofás de 3 personas, ahí uno, acá atrás otro, acá otro y allá otro. Claro. La puertita de entrada era de ahí se sentó él, acá estaba en este sofá el brasilero, nosotros en y ahí había otro sofá grande. O sea que podían perfectamente haber 12 personas sentadas en 3. Claro. Nos recibió y bueno, ¿y qué cuentan, muchachos? Nosotros le contamos que lo seguíamos, que bueno. Russo le decía, mire, los otros días leí tal cosa suya cuando declaró esto. Sí, lo que pasa es que esa fue una entrevista que me hizo tal. Conversamos 10, 15, fue muy ameno. 10, 15 minutos me 10, 15 minutos, eso duró la charla en la casa de él. Le pidieron el teléfono. Yo le pido el teléfono y la llama la señora y le dice que me escriba en un papelito común de estos de servilletas de bar, un papelito muy común. La mujer me escribió el número de teléfono. Con eso nos vinimos. Con para que entrevenirse hay un montón en el medio. Dale, a ver. Ustedes salen, ¿no? Así nos acompañó la señora hasta la puerta. Sí, hasta abrirnos la puerta abajo en la planta baja. Saludamos a la señora, nos fuimos. Y cuando dieron los 2 primeros pasos y se alejaron de la puerta. Había un parque, después por la misma Maipú está no me acuerdo, el Parque San Martín, creo que está la Plaza San Martín, ahí nomás, en Retiro.
Entonces nos fuimos a la plaza a hablar de lo que habíamos hecho. Pero no, nosotros no lo veíamos como un atrevimiento, lo veíamos como que estábamos en nuestro derecho. ¿Por qué no podíamos saludar al maestro Borges si nosotros éramos militantes borgianos? Claro, claro. No, nos sentamos ahí, qué bueno lo que nos dijo. Fíjate vos lo que dijo cuando yo le dije tal cosa. Ah, sí, nos pusimos a analizar esos 10, 15 minutos. Claro. A hacer un análisis casi metodológico, científico. Pero en ningún momento nosotros percibimos en aquel momento que había sido una locura, un atrevimiento. Claro, mirá lo que hicimos. No, lo veíamos como algo que estaba en nuestro derecho a hacerlo. Qué bueno. No, estábamos en nuestro derecho, lo natural lo vimos. Claro. Nos pusimos a analizar, vos fijate lo que dijo en tal cosa, sí, tenés razón. Vos fijate cuando nos contó ahí algo de los problemas que había tenido con el Alep. En el Alep dice que estaba en la calle Garay 390, por ejemplo, y que había tenido muchos problemas con la dueña de casa, porque esa dirección existía, la calle Garay 390, y que había gente que le tocaba el timbre porque quería conocer el Alep. Entonces dice, he tenido problemas con esa señora, dice que vive en la calle Garay 390, me estoy inventando el número, la calle Garay seguro. Era un tema recurrente de Borges usar guiños así falsos. Claro, entonces había puesto para colmo una dirección que sí existía. Sí. Y dice que la señora, que después leí una entrevista, que le caían turistas extranjeros, yanquis, ingleses, alemanes, y le tocaban el timbre porque querían conocer la casa donde estaba el Alep. Misión cumplida, se animaron, subieron, los recibió, vos le sacaste el compromiso, el teléfono y el compromiso de venir a San Juan. Y después volvieron acá a la provincia. Volvimos a San Juan. Estudiantes ambos. Estudiantes ambos. Volvimos a San Juan y dijimos, che, hay que hacer algo para que venga, sería buenísimo que venga Borges a San Juan. Pero nosotros éramos muy secos, no sé cómo habremos ido en ómnibus, en camiones, no sé cómo llegamos a Buenos Aires, pero ¿con qué íbamos a pagar avión, estadía, cosas de Borges, un almuerzo, una cena? ¿No? Mínimo. Nosotros éramos, si de casualidad nos bañábamos en esa época. Entonces fuimos a lo que era en aquel momento la Dirección de Cultura y pedimos hablar con la directora y nunca nos recibió. Y empezamos a deambular, yo siempre con el papelito y el teléfono, que era el único capital que teníamos. El número de teléfono. Como prueba... Para que le llamaran. De demostración de que no era verdad. De que no era un cuento, claro. Que era verdad. Y así empezamos a deambular por muchos lugares hasta que a uno de los dos se nos ocurrió ir a Diario de Cuyo. Y Diario de Cuyo, en aquella época el área cultura estaba como muy fuertemente liderada por Nélida Rebollo. Y dijimos, vamos a hablar con ella, es la única posibilidad que tenemos. Pedimos hablar una vez con ella, era una personalidad importante. Sí. Pedimos hablar segunda vez, hasta que una tercera o cuarta, ya no sé cuántas veces, nos recibe. Y le empezamos a contar que Borges quería venir a San Juan. La mujer nos miraba con cara extraña. Diciendo que estos dos locos no sé dónde han salido. Sí, nos decía. Sí, mire, Borges, hemos estado con él, y quiere venir a dar una charla, quiere venir a San Juan, porque la última vez que ha venido fue cuando todavía veía y ahora que es ciego. Bueno, todo un discurso para vender el producto. Nos miraba con poco interés. Hasta que le digo, mire, saco el papelito, que era el único capital del teléfono. No le quiere llamar por teléfono y ahí que le diga si quiere venir o no quiere venir, para que de paso nos creyera. Claro. Porque no nos creía. Entonces tomó el teléfono, marcó el número y pregunta con la casa de Borges. Y la mujer le dice, sí. Entonces se quedó asombrada. ¿Y está el maestro Borges? Sí, ya le paso. Y le pasó. Entonces le dice, doña Nélida le dice, mire, estoy con unos amigos suyos, estoy con unos chicos de San Juan acá. Y ahí viene la frase que nos salvó de Borges. Mis amigos de San Juan. Eso le dijo Borges a Nélida Rebollo. Exacto. Mis amigos de San Juan. Hace 15 días han estado por acá. Entonces doña Nélida tomó en serio el tema. Claro. Tomó en serio el tema y a partir de ahí, te soy honesto, es como que nosotros ya habíamos logrado el objetivo. Claro. Se encargó ella con el Ostarbe, con Marielo Ostarbe y con no sé qué otra gente. Claro. Y bueno, en conclusión,
si no me equivoco, fue un 19 de noviembre, un jueves 19 de noviembre, si no me equivoco, del 81, llegó Borges a San Juan, dio una charla en el Teatro Sarmiento. Para ustedes eso fue la llave, digamos, abrir esa puerta de Diario de Cuyo, de Nelly de Arrebollo, fue la puerta que les estaba faltando. Exacto, porque ¿con qué recursos, con qué organización, cómo lo hacíamos? Ni respaldo institucional. Nada. Entonces, ella con cultura, claro, con Mariela Ostarbe, con toda la gente, organizó la llegada y se dio una conferencia tipo 11 de la mañana en Sarmiento, que me acuerdo que nosotros estábamos sentaditos en la última fila, escuchando ahí, y se habló toda la conferencia sobre la luna. Ya me vas a contar. Ya me vas a contar, porque tenemos que seguir hablando del día que Borges estuvo en San Juan. Ya volvemos. Estamos con Antonio de Tomaso recordando el día que Borges estuvo en San Juan, ¿no? Producto de esta locura, de este atrevimiento de dos pibes de 24 años allá en el año 81. Y estábamos entrando ya, después de todo lo que significó hacer el contacto, convencer acá en San Juan que no estaban inventando esa puerta ya abierta con Borges, ¿cómo fue la charla en el Teatro Sarmiento? Claro. Esa charla, como te decías recién, se hizo tipo 11 de la mañana. Fue en la mañana, de un día hábil. Estaba repleto el teatro. Repleto, con seguridad, claro. repleto. Y yo recuerdo que Borges preguntó, ¿y de qué vamos a hablar? Cuando empezó la conferencia, claro. ¿De qué quieren que hablemos? Y alguien del público le dijo de la luna. Y le pareció muy buena idea. Claro. Muy buena idea. Y entonces habló una hora y cuarto de la luna. Sobre la poesía de la luna, claro. Sobre el espacio, sobre el más allá, lo que fuere, pero habló una hora y claro. Algo del tema. Realmente la gente lo ovacionó todo, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Muy bueno, muy bien organizado, muy bien coordinado por el Ostarbe, todo muy bueno. Vos con Russo estaban... Sentadito como en el público. Allá atrás. No, nosotros, una vez que logramos que Nelly hablara con él y coordinara que sí venía, nosotros ya nos quedamos como al margen de la historia. Sí. ¿Y cuándo lo vieron personalmente a Borges acá en San Juan, ustedes? Claro, ¿cuándo lo vimos? Sí. Nosotros ya sabíamos, porque se había reservado el Hotel Nogaró en esa época, ahí en el Ignacio de la Rosa, hoy Hotel Provincia, y había un almuerzo ese día después de la charla, a lo cual no fuimos. Nosotros no estábamos invitados, no fuimos, por supuesto, no estábamos invitados. Pero nosotros sabíamos que volvía a las 6 de la tarde, era la época que había muchos vuelos en San Juan. Entonces volvían a las 6, 7 de la tarde, volvía, claro. Una cosa así. Entonces calculamos, el almuerzo era a la 1, terminará a las 2, 2 y media, 3, estábamos en el hotel y lo traen a Borges para que descanse. Entonces cuando entra Borges al Hotel Navarro le decimos que somos los amigos de San Juan. Detalle, él no los veía, o sea, detalle no menor es que él no los veía, no los podía reconocer fisonómicamente. Lógico, somos los amigos de San Juan. ¿Cómo les va? Dice, hemos estado en la charla, le dijimos, no sabe que habíamos estado en la última fila, o en la del medio, o en la primera, obviamente, al ser ciego. Hemos estado en la charla y bueno, pero queríamos saludarlo, que se dice, bueno, le digo, ¿va a descansar? Y dice, no, a mí no me gusta dormir siesta. No quieren que vamos a caminar un poco. Entonces, porque no teníamos auto. Claro. O sea, la única caminata que teníamos era desde el Hotel Nogaró, cruzar la General Hacha y llevarlo a la Plaza 25. Claro. Entonces, nos fuimos con él caminando, lo guiamos obviamente hacia el ciego y nos sentamos en un banco de la plaza y nos quedamos conversando frente a la fuente, una hora y media, hasta que ya calculamos que era la hora que lo venían a buscar para llevarlo al aeropuerto. No. Época en que no había peatonal, por ejemplo. No, nada, no había peatonal. No, en Rivadavia había tránsito. Exacto, nosotros también caminamos por Ignacio de la Rosa, cruzamos la General Hacha y nos sentamos en un banco, digamos que nuestra espalda daba con lo que era el Cine Renacimiento, la Galería Estornel, nuestra espalda, ahí se sentó Borges, Russo, yo, mirando la fuente hacia el norte. ¿Ese banco todavía está? Está, sí, está. A nuestra espalda estaba la Galería Estornel, el Cine Renacimiento, etc. ¿Y de qué hablaron? Bueno, ahí empezamos a charlar ya de muchas cosas. Claro. Lideraba la charla, siempre quiero ser sincero en esto, más Russo que yo.
Bueno, entonces empezamos a hablar de las milongas, por ejemplo, que a él le encantaba. Dice que lo que más le gustaba escribir eran las milongas. Y ahí se citó una parte, me acuerdo, de la milonga de Manuel Flores. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe o suele tener la gente. Recitó pedacitos de esa, que esa era una de sus milongas preferidas. Le preguntábamos de qué club era hincha, y ahí nos contó una anécdota, que él no era hincha de ningún club de fútbol, pero que unos amigos de él le dijeron que él tenía que contestar que era hincha de un club. Entonces vos tenés que decir que sos de San Lorenzo de Almagro. Entonces dice, pero ¿por qué tengo que decir que es San Lorenzo de Almagro? Si yo lo que escucho es que no sale campeón nunca. Dice, ¿viste? Nunca sale campeón, siempre pierde en esa época. Y entonces los amigos me dijeron, dice él, tenía que decir eso porque San Lorenzo de Almagro pierde, pero juega muy bien. Juega científicamente. Entonces él decía, por lo tanto era un club que perdía, pero jugaba metódicamente. Y a partir de ahí yo siempre decía que era hincha de San Lorenzo. Claro. Yo no fui hincha nunca de nadie, dice. Pero como tenía que tener una respuesta, yo decía, no le gustaba el fútbol. No le gustaba, no le gustaba el fútbol. Pero él decía que era hincha de San Lorenzo. Y ahí salió una cosa que siempre a mí me quedó muy fuerte, que le preguntábamos cuál era su mejor, según él, su mejor poesía, su mejor cuento, su mejor su mejor milonga, que ahí contestó lo de Manuel Flores, la milonga de Manuel Flores. Pero él decía que si él tenía una frustración, su más gran frustración era que era un humorista incomprendido. Yo hago chistes y el problema es que todos me toman muy en serio. Claro. Todos me toman muy en serio con lo que yo digo, dice. Soy un humorista incomprendido. Y más de una milonga mía o de una poesía o de algo que yo he escrito, dice, es humor. Cuando yo digo nadie se baje a lágrima o reproche esta contradicción de la vida que me dio a la vez los libros y la noche, dice, la gente creía que yo estoy depresivo por ser ciego. No, para mí es una humorada, dice. Claro. Pero nadie se ríe de mis chistes, esa es mi gran frustración. Claro. Y ahí tenía otra frase que no la dijo ahí, la dijo al otro lado, cuando decía que la poesía desnuda la belleza y el humor desnuda la estupidez. Dice, entonces, como yo señalo con humor esas cosas, dice, y nadie se ríe, es mi gran frustración. Esa es mi gran frustración. Hemos invitado a algunos sanjuaninos a incorporarse a esta charla desde distintos ámbitos, desde la literatura, desde la política. En este caso, Gladys Degger, ella es profesora de literatura. Mira lo que cuenta, la anécdota que cuenta y que relató en su momento María Kodama. Borges es uno de los autores emblemáticos de la literatura argentina. Hay muchos autores más, José Hernández, el propio Sarmiento, que a veces está un poco olvidado, fue de un gran autor, Cortázar, para nombrar algunos, Esteban Echeverría, para nombrar algunos de los siglos XIX y XX. Y es un autor muy importante también a nivel internacional. No solamente es un autor reconocido en el país, sino que tiene importancia a nivel internacional. Para ilustrar esta importancia voy a citar una anécdota que contaba María Kodama, su compañera. Decía que estaban en España, no recuerdo exactamente si era en Madrid o en Barcelona. Borges estaba sentado en el vestíbulo del hotel, y ella bajó un poco más tarde y dice que cuando abrió el ascensor, vio que Borges estaba sentado en un sillón y arrodillado frente a él había un joven muy conmovido que tomaba de las manos a Borges y estaba muy emocionado. Y cuando ella se acercó, vio que ese joven era Mick Jagger. Es decir que, bueno, esta anécdota me parece que va a ilustrar que Jorge Luis Borges no es solamente un autor de trascendencia nacional, sino que su literatura, su forma de representar el mundo, de representar la mítica Buenos Aires, por ejemplo, o el gaucho o la revolución, tienen trascendencia más allá de la Argentina. Mick Jagger, sí, como ustedes,
lo mismo. Sí, éramos más o menos lo mismo, y a esa edad. Claro, pero digo, por ahí perdemos de vista esto, ¿no? Que Borges ha sido traducido a muchos todos los idiomas idiomas. y se convirtió en, bueno, un autor universal también, ¿no? Y yo te diría que del siglo XX es el escritor casi está entre los primeros 1, 2, 3 lugares del mundo. Del mundo, es reconocido mundialmente. Sí. Borges es un autor traducido a todos los idiomas, respetado en todos los países, leído en todos los países. Te diría que es un escritor mucho más importante de lo que los argentinos creemos. Los argentinos aplicamos mucho la frase esta que tenía don Buenaventura Luna: ¿qué lo vamos a aplaudir si doy la vuelta en mi casa? Claro. Y con Borges creo que nos pasó algo parecido. Para vos, para tu generación, Antonio, digo, esta generación de los universitarios de principios de los 80, ¿qué significaba? ¿Qué representaba Borges? Y era un debate interesante, porque ideológicamente Borges era una persona polémica. Controvertido, sí. Controvertido, jugaba más por derecha que por el centro, por izquierda. Apoyó también la Revolución del 55. O sea, era polémico en ese aspecto político. Pero nadie podía decir que su puño y letra, su poesía, su prosa era realmente magistral. Entonces era como que había una dualidad. En lo ideológico, más de uno decíamos, bueno, pero también lo que dice y lo que... Pero en su producción literaria fue realmente un maestro. Fue un maestro. Entonces había alguna mezcla de gente que no sabía separar una cosa, su militancia personal e ideológica, con lo que producía literariamente. No la separaba. Y entonces le parecía cualquier cuento de Borges una porquería, cualquier poesía de Borges una porquería por un prejuicio ideológico. Y estábamos los que lográbamos separar su producción literaria de su ideología personal, ¿cierto? Por eso se me ocurre también valorable la recepción que tuvo en San Juan. Digo, si bien eran otros tiempos, pero no hubo un escrache, no hubo un movimiento de rechazo a la visita de Borges, ni nada que se le pareciera. En ninguna de las dos, la del 84 tampoco, cuando Claro. lo declara la universidad doctor honoris causa. No, al contrario. Fue muy bien recibido, muy respetuosamente recibido. Las dos veces fue con mucho impacto social, en los medios, los 2 o 3 medios que habían en aquel momento, con un impacto social muy importante y como una visita de altísimo prestigio. Y respecto de esto que estás planteando, el politólogo Javier Zabaleta también nos introduce a este tema político del perfil de Jorge Luis Borges. Mira. Borges no era un hombre que hablaba directamente de política. Sí dejaba en claro, implícitamente, su pensamiento político. Él, en muchos de sus escritos, él menciona, ¿sí?, su orientación de pensamiento político, pero lo deja en claro de manera indirecta, no de manera directa. En esto hay mucha inteligencia por parte de él, porque él transmite una manera de pensar político, pero no declarándose por un partido o de otro. De otra manera también él ejerció la dirección de la Biblioteca Nacional durante muchos años, desde el año 55 hasta la entrada a la década del 70, fue el director de la Biblioteca Nacional. Y ahí podemos ver con quién se identificaba, o con gobiernos radicales o con gobiernos militares. Está claro, ¿no? Está claro. Sí, coincido plenamente. Pero en nuestra época y generación el debate era cómo poder separar lo ideológico de lo literario, ¿no? Y bueno, ahí estaba el debate, pero no, en ningún momento hubo un rechazo, una manifestación en contra de él, nada. Creo que donde quedaba claro lo de Borges era en esto que él decía que era un humorista incomprendido. Creo que hasta cuando hablaba de ideología, creo que se estaba
estaba haciendo humor negro de última con una ideología o con la otra, ¿no? Pero me parece que el grave problema, él mismo lo señalaba, era que se lo tomaban demasiado en serio. Y él era un humorista, no era para que se lo tomaran demasiado en serio. Esa era su gran frustración, ¿no? Ya seguimos recordando con Antonio de Tomaso el día que Borges estuvo en San Juan. Último bloque, estamos recordando con Antonio de Tomaso cómo fue aquella visita de Jorge Luis Borges a San Juan, que se gestó en esa anécdota, en ese atrevimiento de estos dos pibes que le fueron a tocar el timbre a su casa, a su departamento en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que tengo acá anotado, hay una frase muy histórica de Borges, a propósito del sentido del humor y de la política. Los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Exacto. Sí. Esto, para vos que tuviste ese contacto cara a cara, ¿tenía una nota de humor también esto? Por supuesto, eso era un gran chiste de alguien que no es peronista. Obviamente, Borges no era peronista. Claramente. Es una gran humorada de alguien que no era peronista. También hay otra que se le parece, que dicen que una vuelta un muchacho lo cruza en la calle Corrientes por su ceguera, y el muchacho le dice: mire, yo que soy peronista cruzándolo a usted, Borges, la calle. Y Borges le contesta: yo también soy ciego. O sea, los dos, ¿qué quiero decir con esto? Obvio que para un peronista esto no le va a caer bien en absoluto, claro, este chiste ni el otro. Claro. Pero eran humoradas, o sea, ¿cuánto humor político hay? Sí. Si uno se pone a ver, no solo Tato Bores hacía humor político de un lado o del otro. Y acá vuelve, Borges tiene otra anécdota que... Cuando muere su madre, Leonora Acevedo, a los 99 años, una señora se le acerca a Borges y le dice: qué pena que no haya llegado hasta los 100. Entonces Borges le contesta: veo que usted es muy fanática del sistema decimal, ¿cierto? 10, 100, 1000, claro, 10.000, 100.000. Bueno, o sea, hasta en el velorio de su madre hacer humorada, claro, ¿cierto? Con la señora que porque 99 y a 100, ¿cuál era la diferencia? Claro. ¿Cierto? O sea, que si hubiera muerto a los 101 años, le hubiera dicho a esa señora: qué pena que murió un año tarde. Claro, que le rompió la cifra redonda. Claro, la cifra redonda. Y tenemos nosotros, sí, esta cuestión de festejamos los 10 años, los 20 años, los 40 años, los 50 años, los 70, las bodas de plata, las bodas de oro. Hay toda una cuestión, sí, del sistema decimal muy arraigada. Nadie festeja los 27 años, claro, de casado, no, espera los 30. Borges estaba por arriba de todos. Exacto, entonces era humor. Borges tiene, pero si uno googlea, cientos, miles de anécdotas de humor. Miles de anécdotas humorísticas. Esto es una pregunta muy, casi hasta impropia. Porque compartiste, ¿cuánto? Entre los 15 minutos y la hora y pico. En la Plaza 25, eso fue todo. Capaz que no llegaste a las 2 horas de en haber. Absoluto. Pero bueno, es mucho más que lo que la mayoría de quienes nos están viendo, sí, en este momento. ¿Sentís que le pesaba la ceguera? Yo pienso que lo había naturalizado mucho. No, en ningún momento. Es más, las pocas referencias a la ceguera también lo hacía con humor. Menos mal que no puedo ver esto. Menos mal que no puedo ver aquello. Es decir, cuando señalaba algo desagradable o feo, gracias a Dios que no lo puedo ver. No lo puedo ver. O sea, con su ceguera también era mucho humor. No, en ningún momento no lo percibí nunca depresivo, ni triste. Lo percibí muy alegre, muy risueño, muy optimista, siempre riéndose. Mucho de sí mismo se reía, claro, mucho de sí mismo. Muy divertido lo percibí. En las 2 horas lo percibí un hombre muy, muy divertido, con muy buen humor, muy simpático, muy humilde. Y ya era mayor cuando estuvo con ustedes. Sí, claro. Sí, ya tenía... Y el año 81, nació en el 98, tenía 83 años. Claro. 83 años tenía, claro. 81 y él nacido en 1998, 83 años. 1898. 1898, perdón. 83 años. La generación que hemos saltado de siglos se nos complica. Se nos complica un poco. Claro, 83 años. No, siempre
lo que yo percibí, tanto de los 15 minutos, 10, 15 minutos en su departamento, como la hora y algo en la plaza 25 de mayo, era de alguien con mucho humor, muy divertido, muy risueño, y todo le producía gracia, hasta las preguntas que podía ingenuamente le podíamos hacer. Y mire, ¿y qué pasa con el poema Límite de Francisco Narciso Laprida, que es sanjuanino, y que aquí que allá, cierto, que eres sanjuanino, y contaba un chiste, aunque está en discusión cómo lo mataron a Laprida. Unos dicen que lo enterraron y le pasaron a caballo por encima, otros no. Bueno, de todas maneras se murió igual, ¿viste? Hacía ese tipo, lo mataron igual. Hasta con la muerte tenía esa cuestión de humor. Escuchamos a Gladys Decker de nuevo, mira lo que nos cuenta. A ver. Con respecto a si Borges fue el autor más destacado de la literatura argentina, para mí, o si hubo alguien por encima, no debemos olvidar que la literatura es una de las artes. Entonces, hay tantos criterios como lectores. Borges es un autor importantísimo de la literatura argentina, de la literatura del siglo XX, marcó toda una época, una forma de escribir, una forma de percibir la literatura, una forma de concebir el oficio de escritor. También creó cierto mito alrededor de sí mismo y es uno de los grandes autores. Si yo tuviera que recomendarle a alguien que no conoce la literatura argentina que leyera algunos autores, entre esos 3 o 4 autores estaría sin duda Borges. Ahora, si hay alguien superior, bueno, no me corresponde a mí decirlo porque eso está en el criterio del lector. Viste que los argentinos tenemos este vicio del mejor, tenemos el Papa, tenemos el mejor del mundo, tenemos en el fútbol, ¿no? Como Messi, Maradona. ¿Y Borges? ¿Dónde está ahí? Y no, yo creo que Borges es el máximo escritor que ha tenido hasta ahora la Argentina, sin ninguna duda. Por la cantidad de producción, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, José Hernández, puede nombrar a otro, pero la cantidad de producción es mucho menor. Si sumamos la calidad, y que toda es buena, pero la cantidad de producción, sin lugar a dudas, el reconocimiento internacional más grande es de Borges, a nivel literario, ¿no? No tengo ninguna duda de eso. Sí, y cuesta encontrar, digamos, a quién ponerle a la par, ¿no? Sí, yo creo que si uno se pone a ver escritores del mundo actual que tengan la trascendencia que tuvo Borges, yo no encuentro. Yo cada vez que veo quién gana el premio Nobel de literatura son escritores que tengo que salir a ver qué escribieron y buscar los libros para ver de qué se trata. Pero a nivel, digamos, mundial, yo diría que Borges está entre los principales escritores, por lo menos del siglo XX. Y se quedó con... Iba a decir se quedó con la frustración. Argentina se quedó con la frustración de que nunca se le entregara el Nobel de Literatura. Me parece que es más una frustración de Argentina que suya. Claro, porque nosotros no soportaríamos que Messi o Maradona no le hubieran dado el Balón de Oro. Claro. Y también, de alguna manera, ¿por qué no le darle el Libro de Oro a Borges? Claro. Ahora, Borges con eso también hacía mucho humor. Claro. No era ni más ni menos Borges porque tuviera el Nobel o no tuviera el Nobel. Y a él le parecía que fue motivo del diálogo, muy divertido, que se lo daban y no se lo daban, que se lo daban. Dice que era como una película de suspenso, va a pasar, no va a pasar, si pasó, no va a pasar. Yo creo que no le daba tanta importancia. Estuvo nominado muchas veces. Muchísimas veces. Un récord, sí. Muchísimas veces, y siempre la explicación posterior era que no se lo daban por la cuestión ideológica. A propósito de eso, Javier Zabaleta, el politólogo, propone una tesis sobre este tema. Mira. Jorge Luis Borges, en un primer momento de su vida, siendo muy joven, fue identificado con el pensamiento de el anarquismo spenceriano. ¿Qué sería eso? Comparado un poquito, sería a lo que hoy piensan los anarcocapitalistas o los libertarios, ¿sí? Ese era el pensamiento de Jorge Luis Borges, un poquito heredado de su propio padre. Con el tiempo él tocó y simpatizó, muy poco tiempo,
con lo que era el marxismo. Llegó a escribir algunos poemas, pero después lo dejó de lado. Luego se volvió un acérrimo antiperonista. Fue uno de los más destacados de ser antiperonista durante toda su vida inclusive. Y se identificó implícitamente con los gobiernos radicales de Arturo Illia, Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín. Por eso es que existen imágenes, fotos de Borges con ellos, pero también con Jorge Rafael Videla y también con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, de quien recibe el premio honoris causa de la Universidad de Chile, que, según testimonios, le va a costar no recibir en una parte de su vida el premio Nobel. Y es posible. Es posible, ¿no? Es posible, todo eso es posible. Pero sí, el padre era un militante anarco y también hay una etapa pro-marxista de Borges. O sea, ¿qué pasa de lo libertario al marxismo, al antiperonismo? Una cosa sinuosa. Habría que ver si esta no es otra gran diversión de Borges. Borges se divertía mucho, o sea, se divertía mucho cambiando de opinión. Él decía que mañana no era, que lo que decía sostenía hoy, mañana no lo iba a sostener, que él cambiaba de opinión permanentemente, que nunca era el mismo todos los días. Creo que ese era el gran enigma. El gran enigma es cómo era Borges. ¿Para qué lado patea Borges? ¿Para qué lado? Claro. Si no sabía si era humor, si era en serio, si hoy decía que le gustaba la A y mañana decía que le gustaba la Z. O sea, era un tipo indescifrable en esos aspectos porque es como cuando uno hace humor, ¿cierto? O sea, hasta qué punto es verdadero que era radical o que era peronista o que era antiperonista, hasta qué punto. Este era el gran debate y a lo que a él le gustaba jugar. Porque si hay algo que le gustaba mucho a Borges era andar confundiendo a todo el mundo. Eso le encantaba, andar confundiéndolo a todo el mundo. Antonio, vos seleccionaste un segmento de una vieja entrevista de Borges en España. Lo vamos a compartir muy brevemente. Quiero que me digas después por qué elegiste este fragmento. Y yo elegí ese... La escuchamos. Bien. Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle de 4 o 5 años no, espero que estemos en Estocolmo cuando le den a usted por fin algún día ese premio Nobel. Yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Feliz? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No. Porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad. Usted se atreve a darnos aquí un breve testamento de urgencia. ¿Qué querría usted dejar dicho directamente, no a través de los versos, ni a través de los cuentos, sino a través de la televisión? Cordis, a través de la palabra viva. ¿A quién? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué mensaje? ¿Qué encargo? Yo no tengo ningún mensaje. Les aconsejo que lean a otros autores, que se olviden de mí. Borges... Es un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros muy superiores. Muchas gracias, maestro. Hemos abusado de su gentileza, de su generosidad y de su paciencia. Muchísimas ya sabe gracias. usted lo felices que nos ha hecho. Porque ese era Borges. Ese era Borges. Alguien que se recomendaba que no lo lean. O sea, ¿qué escritor, salvo que tenga el sentido de humor de Borges, va a decir no me lean a mí, lean a los otros que son mejores? Eso lo hace alguien como era él, que tenía un sentido de humor y una humildad impresionante. Recomendar a otros, no me lean a mí, lean a otros que son mucho mejores. Eso lo puede hacer alguien que tiene mucho humor. Porque si no tenés mucho humor no lo andás haciendo. Andás diciendo, leanme a mí. También me llamó la atención de la muerte como alivio, como liberación. ¿Viste que usa la palabra? Sí, una liberación, un descanso, un alivio. Y eso fue muy poco antes de morir. Borges muere en el 86 y eso, si no me equivoco, fue del 85, algo muy cerquita. No le dio ninguna importancia a lo de Estocolmo, del Nobel, nada. Sentí como un alivio. Yo soñé que me moría. Que me moría y que se sentía bien, feliz. Porque ese era Borges, o sea, un tipo muy sencillo que
que con humor hasta su propia muerte la soñaba y le daba felicidad. Antonio, la última pregunta es de rigor de Sí. este ciclo de entrevistas. Y si esto no hubiera pasado, yo te diría, si aquellos dos pibes Sí. en septiembre del 81 no hubieran tenido esta insolencia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Y se hubiera perdido una anécdota más. Cada uno, por lo menos los que somos más audaces, más atrevidos, somos una vida llena de anécdotas. Cada uno de nosotros. Yo te juro, yo anécdotas insólitas tengo, esta no es la única. Tengo, pero muchísimas anécdotas insólitas, pero muy insólitas. Y somos eso, la suma de un montón de anécdotas que hacen, te da agrado, te da felicidad. O sea, hoy lo miro y digo, qué bueno que aquellos dos muchachos tocaron el timbre de la calle Maipú. Qué bueno. Porque si no, no hubiera estado Borges en el 81, no estaría aquí contándote esta anécdota, no lo hubiera conocido a Borges. ¿Y qué más querés que conocer a Borges y haber compartido con él una hora y media de charla? Y somos eso, una suma de anécdotas. Muchas gracias, Antonio. Claro.